Pues continuamos con esta serie, la conducta en la familia de Dios. Y pues hoy tenemos un tema, híjole, fuerte. Porque ¿qué creen? Pues ahora sí le toca a los pastores recibir. Ya recibieron la semana pasada las mujeres. Y pues ahora nos toca a nosotros, los pastores. Ya se fue mi esposa. No, yo me voy. Pero la voy a decir, escúchala, mi amor. Y no, claro que lo hemos escuchado y bueno. Pero quiero comentar también algo importante. El hecho de que sea una epístola directamente pastoral, recuerda que no excluye a los miembros de la iglesia. También nos excluye, amén, nos incluye, perdón. Es decir, que aunque directamente es para el pastor, pero también esto involucra a cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Y bueno, pues estoy listo para ahora yo aprender lo que el Señor tiene para nosotros como pastores, la responsabilidad que conlleva el pastorado. Y voy a pedir que abras tu Biblia, 1 Timoteo 3, del verso 1 al verso 7. Y dice así la palabra del Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre, en esta hermosa mañana que nos das para seguir aprendiendo en nuestras vidas cristianas, queremos pedirte, amado Dios, que tomes en control mi mente, que tu Espíritu Santo me dé el denuedo para hablar tu palabra en contexto, Señor, a lo que tu palabra enseña en ese contexto general. Ayúdanos a seguir formando nuestro carácter, Señor. Queremos ser siervos que te honran, que te glorifican con su vida, Señor. Toma nuestro corazón y que tu palabra sea de bendición a cada alma. Y la iglesia dice amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su amor y misericordia. Pues hoy iniciamos el estudio del capítulo 3, y estaremos estudiando los primeros 7 versículos. Debemos recordar, mis hermanos, que el estudio de esta carta pastoral, como en todo lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, lo hemos respaldado y siempre seguiremos así, usando tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento para ver que todos los asuntos relacionados a la doctrina, mi hermano, y lo que creemos en esta casa Oración Tecámac, pues tiene un respaldo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, hermano, hasta este momento es para crear convicciones firmes sobre la sana doctrina que creemos en casa de oración. Cuando digo doctrina sana, refiero a las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. No estamos haciendo doctrina únicamente de esta epístola o de algunos versículos, mis hermanos, sino al contexto y a la luz de todo el consejo de Dios. Por eso hablamos de doctrina fundamental, mis hermanos. Hemos tocado asuntos como la importancia de la salvación, es una doctrina fundamental. Hablar de la Trinidad, ¿cuántos saben que es un asunto fundamental para nuestra salvación? Pero también, hermano, hemos hablado que en esta casa de oración y en las casas de oración
creemos en los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en los dones espirituales que Dios ha dado y por consiguiente creemos en los dones de Cristo. Los dones espirituales son los que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia para edificar la iglesia. Y los dones de Cristo tienen que ver con los ministerios: pastor, maestro, evangelista. Hoy veremos, mis hermanos, que Dios llama a algunos para ser pastores y no todos. Solo llama a los que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? A esto sí le podemos decir que es un llamado basado a una predestinación. ¿Qué quiere decir? Que es por tú sí, tú no. Eso es lo que dice tanto primera los Corintios 12 como Romanos, que a unos, dice Pablo, Dios nos ha dado dones. Ahí sí todos. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos dones. Pero en los ministerios de Cristo no todos son pastores, ¿o sí? No, según la palabra de Dios, no. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos son evangelistas? No. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a confirmar a través de la palabra de Dios cómo el Señor, por medio de esos dones que Él ha utilizado, o utiliza para edificar el cuerpo de Cristo, mis hermanos, hemos aprendido que al creer en esos dones, cuando hay un llamado de parte de Dios hacia un hombre al servicio pastoral, pues se dijo ya, usted lo puede ver en YouTube, que primero comienza Dios hablando a uno. Después el Señor lo va confirmando. Es decir, puede utilizar esos dones que Dios da a la iglesia para profetizar el llamado de Dios. Y número 3, pues debe de haber un cuerpo ministerial que respalde en ese ministerio. Eso ya lo hablamos. Y bueno, también pues vimos la semana pasada que creemos como iglesia acerca del ministerio de la mujer. ¿Cuántos les quedó claro que Dios puede usar a mujeres para enseñar? Y si Él quiere, ¿verdad? Si en la voluntad de Dios puede usar mujeres para el asunto pastoral, pues es un asunto de Dios. Escuchaba un pastor que decía, bíblicamente no lo vamos a encontrar que dice pastora, cierto, pero ¿sabes por qué a veces Dios lo permite? Para avergonzar a los hombres. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué creen? Hay más mujeres en el servicio que hombres. Pero arriba los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hombres? Amén. No estoy menospreciando ni queriendo etiquetar, sino que analicemos que Dios llama a hombres. Amén. Y bueno, vimos que el asunto del apóstol Pablo en relación a la mujer en contexto es que enfatiza su manera de vestir. ¿Recuerdan? Su conducta casta, piadosa. Mujeres que tienen un carácter dócil, respetuoso, están bajo autoridad, no son pendencieras, que quieran decirle incluso a los pastores qué es lo que deben de hacer o decir, porque hay casos, ¿verdad? Y por eso es que Pablo dijo en el capítulo que ya leímos, en el capítulo 2, verso 11, la mujer aprende en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer que enseñe, ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por eso es que Pablo dijo no, porque en ese momento estas mujeres estaban influenciadas. Recordemos que habían malos maestros que estaban torciendo la doctrina, amén, estaban trayendo división a la congregación. Todavía no nos muestran los textos que ya se habían salido la gente de la iglesia, pero por eso Pablo le dijo a Timoteo, ordena, corrige. Entonces, hemos hablado cómo el Señor envía a Pablo para darle palabra a Timoteo para corregir el asunto de la falsa doctrina. ¿Recuerdan, hermano? A corregir la adoración en la iglesia. Y en este asunto, pues comenzamos diciendo el asunto de las mujeres. Qué importante es que las mujeres sean piadosas para poder ser usadas por Dios y para que puedan enseñar a quienes,
a los varones incluso, si así Dios lo permite. Pero Dios no puede usar mujeres, como dice 1 Timoteo 5:13, no mujeres ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Hermano, eso viene ahí, no viene, no estoy, ay, el pastor ya está ahí diciéndonos, no, ahí viene la palabra de Dios. Entonces dijimos que ese era un tercer tipo de mujer a las cuales Pablo está hablando, que estas mujeres estaban siendo mal influenciadas y Pablo tiene que poner orden. Y bueno, pues a raíz de este orden, mis hermanos, para entrar en la organización de la iglesia, su supervisión, su cuidado, ahora Pablo entra al capítulo 3. Y pues ahora nos toca, como dijimos, a nosotros los pastores. La próxima semana vamos a ver el carácter de un servidor, así es que servidores, hoy me toca a mí, pero la otra semana les toca a ustedes. Es cierto, nos toca a todos. Entonces, pues ya hablamos de las mujeres, ahora les viene su revancha. ¿Amén, mujeres? Alguien diría así. Ahora, Pablo da instrucciones en cuanto a cómo debe de ser el carácter de los ministros. Ese es nuestro tema de hoy, mis hermanos, el carácter de un ministro, el carácter de un pastor. Diga conmigo, el carácter de mi pastor. Entonces, Pablo, mis hermanos, da este título de la enseñanza, el carácter de un pastor. Bueno, como tal, pues no lo vemos en el encabezado, pero cuando observemos todas estas, son 16 aproximadamente demandas, virtudes que debe de considerarse alguien que ha sido llamado por Dios. El carácter de un pastor, mis hermanos. ¿Cómo debe ser el carácter de alguien que sirve como pastor o pastores en una iglesia? Fíjese que muchos problemas, hermano, nos evitaríamos en la iglesia si los miembros de la iglesia supieran qué es lo que deben esperar de sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, muchos problemas se dan, hermano, en la iglesia entre pastores, miembros o servidores, porque muchas veces los miembros no saben qué esperar de sus pastores. Muchas veces algunos terminan yéndose de la iglesia porque no entienden cuál es la función, el rol que el pastor debe de desarrollar en la iglesia. En consecuencia, pues muchos van a iglesias teniendo expectativas, totalmente equívocas acerca de los pastores. Algunos, claro, no generalizo, pero esperan que el pastor pues sea alguien profesional. Yo supongo que mi pastor tiene carrera de ser arquitecto. No, a mí, pastor Ángel, así como que se ve como que es francés, tiene así como que muchas empresas. Algunos esperan tener pastores así, pastores exitosos. Otros, pues, no, ojalá mi pastor llegue en un BMW, no, porque así imponen los pastores de hoy, dicen algunos. Por otro lado, esperan que sus pastores sean sumamente carismáticos. No, que mi pastor sea bien buena onda, que a todo me diga que sí, que siempre me digas, vas bien, que no me diga nada. Digo, si quiere verme. Algunos, pues quizá quieran tener pastores que, disculpe pastor, ¿y usted ya escribió un libro? Decía el pastor, tenemos tantas experiencias que pudiéramos contar y hacer libros, pero pues no es mi caso. Y como bien dice nuestro pastor Chuy, no nos llamó a hacer libros. Muchos hermanos, bueno, pues esperan que los pastores asistan a las reuniones festivas de todos los miembros. Esperan que aparte tiempo, que se haga pedacitos para que estén las fiestas de todos. Ahora, recuerden, no generalizo, quizá no sea el caso de Casa Oración Tecámac, pero algunos piensan así, que el deber del pastor es pues dividirse para visitar, para que haga la visita de las 7 casas. ¿O cuántas casas son? Sí, ¿no?
La visita de las 7 casas. Cada semana por familia. Y entre familias, oye, ¿ya te visitó? Todavía no. No. ¿Y a ti? No. ¿Qué onda? ¿Buscamos un pastor? ¿Hay casos? Sí los hay. Entonces, imagínense, mis hermanos, que siempre y cuando el pastor cumpla con las demandas de la iglesia, de los miembros, entonces él será mi pastor. Si nada me dice de frente, si nada me ofende, entonces es mi pastor. Bueno, pues ¿qué creen, mis hermanos? Tenemos que ver lo que la Biblia dice acerca de los asuntos de un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ¿un pastor? ¿Al gusto del cliente? Bueno, ¿al gusto de la oveja? ¿Cuántos de aquí quieren pastor al gusto de la oveja? ¿Qué pasó? Si quieren, porque nadie dijo no. ¿Cuántos quieren un pastor al gusto del cliente? Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios para que sea ella la que nos diga cuál debe de ser la directriz, la dirección, la conducta en la que nosotros los pastores debemos trabajar. Vámonos a 1 Timoteo 3:1, que dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Ya escuchó, hermano? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, podemos observar que esta es la segunda vez que Pablo emplea la palabra fiel, mi hermano. La primera palabra fiel que Pablo utiliza en esta epístola es en el capítulo 1, verso 15, donde tiene que ver con Cristo que murió por todos. Lo que significa que estas palabras fieles, hermanos, son resúmenes de aspectos básicos pero fundamentales de la doctrina y que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia y de los creyentes. Algunos creen, hermano, que era algo así como un credo. ¿En qué creemos? Eso es lo que significa credo, que se distribuía entre las iglesias. Bueno, pero ahora Pablo usa la frase aquí, palabra fiel, del griego pistos, porque trata del ministerio pastoral, hermano, y se refiere al oficio de cuidar ovejas. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones o algunas de las cosas que hacen o que hacemos los pastores? Diga conmigo, ¿y qué hace un pastor? Dígalo fuerte, ¿y qué hace un pastor? Bueno, muchas cosas, pero entre ellas, mis hermanos, es cuidar, apacentar. Diga conmigo, apacentar. Mire, acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, que dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, aquí la palabra clave, mi hermano, es apacentar, y es la palabra griega poimaino, que significa o habla de dar alimento, mis hermanos, darle pasto a las vacas, hablando en el sentido secular, es alimentar al ganado. Ahora, aquí, mi hermano, está usando Pablo una palabra importante acerca de un trabajo. Escuche, el pastorado no es un oficio. Amén, hermano. Pablo usa de manera metafórica el término apacentar para darle una dirección correcta. Él está usando esta metáfora para ilustrar la tarea que hace un pastor, mi hermano. Metafóricamente, el pastor debe alimentar a su ganado. Metafóricamente, el pastor de la iglesia alimenta al rebaño, a los creyentes que están bajo su cuidado. Ahora bien, ¿cómo los alimenta, hermano? ¿O con qué los debe de alimentar? ¿Cuántos saben? Con la palabra de Dios, con las escrituras. Otras de las palabras en el Nuevo Testamento, hermano, que se traduce como pastor y que describe
otra de las funciones que realizamos está en Hebreos capítulo 13, verso 17 y 17. Vaya conmigo rápidamente. Primero en el capítulo 13, 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ella. Ahora, aquí la palabra pastores es la palabra griega egeomai. La primera que vimos fue la primera palabra que fue poimen, mas ahora en este versículo es egeomai, que está usando el apóstol Pablo aquí. Y tampoco y es una palabra diferente en Efesios 4:11, mi hermano. Aquí la palabra egeomai significa presidir, significa gobernar, significa dirigir. Amén, hermanos. ¿Qué significa? Gobernar, dirigir, presidir. Amén, hermano. Entonces creo que estamos captando la idea, la respuesta acerca de lo que es un pastor. Entonces un pastor alimenta, ¿cómo? Predicando la palabra del Señor. ¿Estamos en lo correcto, hermano? Ajá. Enseñamos la palabra de Dios a los que están bajo su cuidado. Pero también esta palabra, hermano, egeomai, nos da la idea de presidir, repito, gobernar o dirigir. Pero también la idea es, hermano, que nosotros los pastores gobernamos. Escuche bien, esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos decisiones acerca del rumbo de la iglesia. ¿Quiénes son los que toman decisiones en asuntos de la iglesia? Los pastores. Ahora, nosotros oramos a Dios para que surjan más pastores en esta congregación, claro que sí, y estoy orando por ello. Pero en lo que eso el Señor permite, yo tengo pastores en quien debo de pedir la dirección de Dios primeramente y después me apoyo con ellos para tomar decisiones acerca del rumbo de la iglesia, mis hermanos. Ahora bien, en Primera de Pedro 5:2, cuando hablamos de un gobierno, mis hermanos, no estamos hablando de un gobierno de obligatorio, autoritario. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:2: cuidando de ella, no por fuerza. ¿Cómo? Voluntariamente. Como que Pedro recordó lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 20, verso 25, apúntelo, que dice: entonces Jesús, llamándolos, ¿a quién? A sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso, hermano, es el trabajo de un pastor. Estamos para pastorear, es decir, para dar la palabra de Dios, pero también ya dijimos algo, para gobernar, para tomar decisiones sabias basadas en Dios, para dirigir la iglesia, para el rumbo que Dios quiere para su iglesia. El trabajo entonces de un pastor, mis hermanos, no es gobernar las vidas de las personas, de ninguna manera. Nosotros no estamos aquí para gobernarte y para decirte tienes que hacer lo que yo te diga, de ninguna manera. Nosotros no tenemos esa autoridad, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que gobierna la vida de las ovejas, ¿quién cree que es? Se llama Cristo, a través de su palabra. Nosotros no estamos aquí para imponer, estamos aquí solo para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces, mis hermanos, la función principal del pastor no es gobernar las vidas de las personas, sino gobernar en las tomas de decisiones en cuanto al rumbo de la iglesia. Por ejemplo, hermano, ¿qué se va a enseñar? ¿Qué se va a cantar? Si sabes que ocupamos casi el 50% de todo lo que hacemos en la alabanza.
1 hora de alabanza o menos. Hoy tuvimos menos. Bueno, pero estamos ocupando casi la mitad de tiempo. Entonces el pastor tiene que enseñar qué se va a cantar, quiénes van a ser parte del ministerio, es decir, alabanza, audio, maestros, evangelismo, mujeres, panderos. Hay que capacitarlos, hay que instruirlos. Ahora el instituto. Y bueno, esto nos enseña otra función. ¿Cuál? La función que nosotros los pastores tenemos como consejeros. Éxodo 18, solo apúntelo por tiempo, hermano, del 13 al 27. Ahí nos enseña que nosotros los pastores estamos para aconsejar. ¿A quién? Bueno, a algunos de los que nosotros cuidamos. Y ese consejo, hermano, sí indica en muchas veces, ponga atención, en muchas ocasiones el rumbo de las vidas de las personas. Pero la autoridad, mis hermanos, pastoral o que tenemos va a ser esto, es decir, que cuando yo te doy un consejo, no es lo vas a hacer así porque yo soy el pastor. No, mis hermanos. Lo que da el rumbo de las vidas, ¿quién es? Es la palabra de Dios. Nosotros solo damos el consejo. ¿Cómo? Pues con temor y temblor. Por eso muchas veces pedimos que hables con verdad. Cuando vengas a pedir una consejería, habla con verdad, para que entonces podamos darte el consejo correcto. Amén. Y entonces, mis hermanos, al darte ese consejo en base en la palabra, para que tú como persona tomes decisiones en tu vida. Finalmente, hermano, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Del consejo que tú hayas escuchado. Tú sabes si lo llevas a cabo o no. Muchas veces vienen, nos piden consejo, pero observamos que hacen. ¿Recuerdas? Esto es en la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Oye, papi, necesito un consejo. Dime, hijo. Y te llevas 2 horas, 3 días, 14,000 años. No es cierto. Te llevas un buen de tiempo y hacen, terminan haciendo lo que ellos quieren. Y bueno, pasan cosas duras y les decimos, no les decimos. Muchas veces yo nada más me quedo callado. Pero en mi mente le digo, te lo dije. Te lo dije. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos para aconsejar, pero el que toma decisiones, ¿quiénes son? Ustedes. Escuche bien, ningún pastor, su función es darte órdenes de tomar decisiones, de ninguna manera. Incluso por eso decimos, hermano, por el momento nosotros estamos siguiendo, estamos capacitando a nuestros hermanos que están ocupando un lugar para diaconía. Estamos en ese proceso para tenerlos, para imponer manos y poderlos anunciar oficialmente como diáconos. Y si Dios permite, pastores, los que el Señor permita. Pero por el momento nosotros les decimos, acérquense a sus pastores para darles el consejo. Amén, hermano. Y lo vamos a dar con temor y temblor. Pero te podamos dar el consejo, pero tú tomas tus decisiones. Nosotros no. Dice entonces Pablo, palabra fiel. Amén. Ya vimos qué significa palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué dice, hermano? Obispado. Esta es la palabra griega, anhela. Aquí vamos a ver un poquito rápido la palabra anhela. Es del griego orego, que habla o significa desear con pasión, hermano, que le consume. ¿Por qué? Para el obispado, para el pastorado. Es algo que es cierto, comienza con un sentir, y Dios comienza y te habla a ti. Pero esto, hermano, no solamente es siento ser pastor, voy a abrir mi iglesia. No, de ninguna manera, porque si te metes en un llamado que Dios no te llamó, estás en problemas. O número 2, si Dios te llamó y no aceptas el llamado, estás en problemas. Qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén, hermano. Ahora bien, ese obispado, ese llamado, es importante que siempre esté respaldado no solo por lo que uno siente,
sino porque ya veremos que debe de estar capacitado, instruido. Sigamos, hermano. Ahora viene la palabra obispo. Si alguno anhela, ¿qué? Obispado. Y aquí, mi hermano, obispado es la palabra griega episcopei. Este término, hermano, aparece como aproximadamente 5 veces en el Nuevo Testamento y hace referencia a un supervisor. Pedro usa los términos anciano, Pablo presbiterio, ¿verdad? O presbítero, obispo, pero son sinónimos. Así es que cuando hablamos de pastor, obispo o ancianos, mis hermanos, no son 3 personas diferentes en la iglesia. Es un solo pastor. Es pastor, pero obispo, anciano son sinónimos. Pero también podemos utilizar esos términos, mis hermanos, para poder instruir a hombres llenos del Espíritu con buen testimonio para supervisar la iglesia, claro. Pero en este caso, principalmente, el que está y tiene la responsabilidad de supervisar, ¿quién es? El pastor. Esta es otra función de nosotros los pastores. Supervisarte. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Y a veces yo veo ahí, sin que me digan, ahí en el Facebook sale. Tal hermano, tal hermano. Por eso algunos dicen, tengo al pastor. Fíjate que en el ministerio nosotros les decimos a los de la alabanza, agrégame a tu Facebook si tienes redes sociales. ¿Por qué? Porque necesito supervisar la vida de los servidores, de todos los servidores. ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Qué plasman en esos muros? Imagínense aquí cantando alabanzas a Dios y en el Facebook cantando la de yo sigo siendo el rey. Imagínense, ¿no? O si tú me hubieras dicho, el que sabe, sabe. Hay casos, hermano, donde nosotros, si no ocupamos este asunto, se vuelve un problema. Continúo. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo dice que nosotros somos supervisores. Pedro usa el término anciano, ya lo dije. Ahora Pablo dice, si alguien desea dirigir una iglesia, esta es en la traducción lenguaje sencillo, dice, desea un buen trabajo. Hermano, es un privilegio servir a Dios. Es el más noble de los trabajos. Pero decía un punto. El ministerio, hermano, pastoral no es un oficio. Amén. Es un asunto espiritual. Ser pastor, hermano, es algo desgastante. Fíjese, físico, mental y espiritual. Ser pastor, mis hermanos, es una obra que dice la palabra del Señor que es buena. Alguien que desea la obra pastoral es algo bueno. Desear servir a Dios en los asuntos de dirigir la iglesia es algo hermoso. Mira, hermano, en mi experiencia dejé la farándula musical de los pobres. Bueno, me entienden. Digo, yo no llegué a las grandes alturas de los que tienen Grammys y eso, pero estuve en esa farándula, hermano. Hice 8 grabaciones musicales. Tengo 8 grabaciones musicales y ahí las tengo. Y Dios me dijo, deja eso porque yo no te llamé. Es que yo quiero llevar mi don, ¿verdad? Yo quiero servir. Y me dijo, pues vas a servir, pero en mi orden. Y el Señor me quitó de esa farándula que no edifica, porque pues es un asunto, hermano, que sí se considera hoy como trabajo. Y dicen los que trabajan en los asuntos musicales, pues como es mi trabajo, pues yo voy a agarrar un trabajo secular musical, es decir, voy a tocar con Yuri. Perdón, ya no tengo que decir nombres, perdón, ya se me chispoteó. Soy como el chavo. Tengo que trabajar con este artista, tengo que trabajar con al fin que es mi trabajo. Hermano, servir a Dios no es un trabajo secular,
es un asunto espiritual. Un supervisor es una persona que tiene la responsabilidad de dirigir, de guiar, de supervisar ¿a quién? Pues a ese grupo de personas, a esas almas que fueron compradas a precio de sangre. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, mis hermanos, nosotros en nuestro asunto supervisar, te lo dije hace 8 días, no significa que voy a estar espiándote, vigilándote, voy a andar en el carro por tu colonia, ¿verdad? Y ahí tomándote fotos. Mira, estás haciendo. No, de ninguna manera. Nuestro asunto es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de ser supervisores, es alguien que sabe que es responsable para dirigir y guiar. Es decir, da dirección, orientación a los miembros. Supervisar habla de vigilar, de cuidar, hermano, los miembros de esa congregación, de asegurarme que están cumpliendo los estándares y procedimientos establecidos en la palabra de Dios. Alguien que supervisa es alguien que evalúa y retroalimenta. Es decir, tengo que ver el desempeño de los miembros de la iglesia para que vea que ellos están siendo de una manera constructiva y no destructiva. ¿Cuántos de aquí son ovejas constructivas? ¿Cuántos de aquí son ovejas destructivas? No, esos son chivos, perdón. Entonces, mis hermanos, primera de Timoteo 3:2 dice así. Vámonos a la siguiente punto del verso. Pero es necesario. ¿Sí dice así, hermano? Pero es necesario. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? ¿Por qué dice pero es necesario? Esta es la palabra griega dei, y enfatiza, hermano, una importancia suprema debido a la naturaleza misma del ministerio. Es decir, que no cualquiera puede ser pastor. Ahora, no intento ofender con la palabra cuando dije cualquiera. No estoy diciendo, menospreciándonos cualquiera, así como el término que usamos aquí en México para ofender a alguien, ¿verdad? No es el asunto. ¿Por qué? Repito, el asunto del pastorado es algo que le corresponde solo a Dios. En Marcos capítulo 3, verso 13, mi hermano, ahí tú aprenderás que el Señor es el que llamó ¿a quién? A sus discípulos. ¿Quién llama al ministerio? Dios. No es un asunto personal. No es si yo quiero, es Dios quiere. Y si Dios quiere, tiene que respaldar a esa persona. Pero lo respalda, ¿por qué? Ahorita lo veremos. Entonces, pero es necesario, dice, que el obispo, mire la palabra que viene, sea, y esta es la palabra griega, eimi, que significa darse a conocer por lo que es realmente. Y aquí viene lo bueno. Un pastor debe darse a conocer por lo que es realmente. ¿Qué? Por su carácter. Y aquí es el asunto, mis hermanos. Es la manera del carácter. ¿Qué es el carácter, hermano? Cuando hablamos del carácter del pastor, el carácter de una oveja, el carácter de una esposa. ¿Cuál es el carácter de tu esposa? El carácter del esposo, el carácter de nuestros hijos. Escuche bien. Es la manera, dice la traducción, de ser peculiar y privada de cada persona, que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones, etcétera, ante cualquier aspecto recto de la vida y ante el trato con las demás personas. En otras palabras, mis hermanos, el carácter es o define lo que tú eres. Pero hay una gran diferencia entre carácter y reputación. ¿Sí lo sabían, mis hermanos? La reputación es lo que otras personas piensan de ti. Mira, en tu trabajo, en mi colonia, pueden pensar de ti que eres una persona atenta, correcta, bondadoso, etcétera. Hermano, eso se llama reputación. Lo que en realidad eres tiene que ver con tu carácter. ¿Amén, hermano?
Muchas personas confunden reputación con carácter y se sienten tranquilas, se sienten como que despejadas. No, yo tengo buena reputación. Bueno, porque te decía, a veces cuando la gente es considerada con un asunto profesional, es como se le puede considerar a una persona que tiene buena reputación porque tiene carrera, tiene la capacidad mental, algunos lo consideran así. Mi pastor tiene un buen auto, buena economía. No, pues por eso tiene buena reputación. Pero eso es la reputación, mis hermanos. Una persona con carrera puede tener reputación, pero ¿sabe dónde realmente va a decir todo lo que es dentro? Su carácter, su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de comportarse, su conducta, en otras palabras, mis hermanos. Así es que la reputación está basada en esos actos externos. Y el peor error, hermano, es que a veces podemos considerar asuntos que algunos tuvieron para bien y otros para mal. Yo no sé a quién les tocó tener experiencias duras y feas con pastores. ¿No sienten calor? ¿Sienten calor? Por favor, hermanos, apóyame, hijo, a prender el clima. Gracias. Si siente frío, ya se tapa ahí con un chal, porque no. Entonces, la reputación está basada en actos externos, pero el carácter está formado por factores mucho más íntimos, hermano, y es lo que veremos en una persona, lo que se verá en mi persona, lo que se verá en tu persona, porque recuerdas, no solamente se trata del pastor, se trata, diga conmigo, no eres tú, soy yo. Dígalo conmigo. No eres tú, soy yo. Y efectivamente, te decía, hay algunos que tuvieron experiencias muy fuertes y difíciles con algunos pastores. Ese fue mi caso, hermano. Yo no sé ustedes. Me tocó asuntos muy graves, muy duros, muy difíciles, que no se imaginan. Asuntos de humillación que no te imaginas, incluso, aunque usted no lo crea, no, yo creo que me reservo eso. Cosas que a veces nos hace llevarnos a un punto, ¿cuál? Señalar a todos los pastores como igual. Todos son iguales. Si tuviste experiencias porque te trató mal, porque incluso te ofendió, a lo mejor te robó, te manipuló, yo no sé, hermano. O está el otro lado, pastores que a lo mejor tú tuviste fue tu pastor buena onda. No es que mi pastor fue buena onda, pero el que tengo ahorita, ¡ay! Sin mala onda. ¿Quién sabe? Entonces, como que a veces algunos incluso hasta ahora, Señor, ponme un pastor como el que tenía. Y el Señor, yo no sé qué te ha contestado, pero te ha dicho, ay, ¿y de cuándo acá tú me dices qué es lo que yo debo de darte a ti? Yo sé lo que necesitas tú. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces el pastorado es un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No del hombre. Ahora, la palabra obra del griego ergón, te repito, no es un oficio. Amén, hermano, sino es un asunto espiritual. Es cansado, desgastante físicamente, mentalmente, espiritualmente. Así es que la obra del pastor, dice Pablo, es buena obra el que lo desea. Y luego el apóstol Pablo nos sigue diciendo, ahora va a entrar con los asuntos del carácter. ¿Amén, hermanos? Asuntos del carácter. Dice el apóstol Pablo, habla de responsabilidades del carácter del pastor. Léalo conmigo, verso 2. Pero es necesario que el supervisor, el pastor, el anciano, ¿qué dice? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
Lo que hace el apóstol Pablo primero, hermano, es dar las responsabilidades del llamado. Y nos comenta un primer punto. ¿Cuál es? Irreprensible. Es decir, que nosotros los pastores nos vamos a dar a conocer por lo que realmente somos en nuestro carácter. Tú te vas a dar a conocer en esta congregación realmente, ¿sabes por qué? Por tu carácter. Y aquí la palabra es irreprensible. Es la palabra griega anepileptos, hermano, que significa que es alguien libre de acusaciones graves. No significa, hermano, que el pastor debe de ser perfecto, sino que la gente no tenga serias acusaciones en mi contra. En otras palabras, hermano, cuando la gente lo describe, no lo identifique por una mala característica, diga conmigo, grave. Hermano, un asunto es tener errores de falta de carácter a asuntos graves. Déjame explicarte. Muchas veces a mí me puede faltar asunto de carácter. A lo mejor pues no respondo bien a alguien. ¿Me explico, hermano? Porque me puede faltar un poquito de paciencia, un poquito de carácter. Pero escucha, cuando dice que ser acusado, ¿por qué? Por alguna falta grave. ¿Qué significa eso? Que me estén acusando de qué? De robar, número 1. 2, de adulterio. Y ya veremos que dice, y si alguien lo acusa, pues con 2 o 3 testigos. Aquí el asunto, hermano, es que esto también se aplica a muchas ovejas, pero en este caso es el pastor. Fíjese que esto nos enseña algo, que nosotros los pastores estamos siempre bajo la mira de la iglesia. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no? Siempre estoy, mi esposa, incluyendo mis hijas, estamos en los ojos de todo mundo. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué dice? ¿Cómo se mueve? Míralo allá enfrente. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Recuerden que el apóstol Pablo por 3 motivos manda esta carta a Timoteo. Número 1, para fortalecer su fe, porque algunos lo estaban menospreciando. Entonces, hermano, aquí la palabra ser irreprensible, lo dije, no significa ser perfecto. Los pastores no somos perfectos, somos humanos y con errores igual que tú. Y vamos a cometer errores de carácter igual que tú. Alguien una ocasión me dijo, pastor, todos pecamos. Y le dije, bueno, sí es cierto, todos somos pecadores, pero no todos practicamos el mismo pecado. Así es que cuidado, porque esta persona estaba diciendo, pues sí, yo estoy haciendo esto, estaba en adulterio. Y le dije, tienes que corregir eso. Y me dijo, ¿ay, usted no falla? Le dije, espérame. Sí, pero no en una acusación como esta. Que alguien te esté acusando. ¿Por qué? Porque si hay algo que te comprueben, hermano, estás perdiendo, ¿qué? Integridad. No hay integridad pastoral para corregir. Hermano, imagínate que me la paso mintiendo a los hermanos, robando a los hermanos, engañando a los hermanos, estafando a los hermanos y exhortando a otros hermanos que no lo hagan. Como Pablo dice en Romanos capítulo 2, tú que haces lo mismo, ¿cómo le dices a otro que no lo haga? Ahora, hay un asunto importante aquí. ¿Cuál? Que como pastores nosotros no tomemos personal que nos juzguen, nos critiquen, nos escarnezcan. Dice Salmos 1, al escarnecedor. Un escarnecedor, déjame enseñarte, un escarnecedor no es un pastor que debe de instruir con la palabra de Dios y que tiene que tocar asuntos confrontantes con la vida. Hermano, ¿cuántos saben que primero Dios le llama a los pastores? Primero nos habla a nosotros y nos dice lo que Él quiere y después te va a hablar a ti. Entonces yo tengo que aprender, hermano, ¿a qué?
a tener, juntamente con mi esposa y mis hijas, a tener corazones que descansamos en Dios. ¿Por qué? Porque la gente nos mira. Y si hay críticas destructivas que intentan, hermano, como dice el Salmo 1, desacreditarnos. Muchos hermanos, escuchen algo, lo más grave a veces en una congregación es que hermanos aprenden para escarnecer al pastor, no para orar por el pastor. Algunos pueden tomar enseñanzas incluso de casa de oración de pastores para escarnecer a tu pastor, a tu propio pastor, y decir: ahí le va, pastor. No, escúchame. De hecho, si Dios te da una enseñanza a través de otra casa de oración, dile: es para mí, Señor. Está hablando para mí. Porque yo todo lo que estudio es para mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si me quedo con eso en mi corazón, ¿qué cree? Me voy a amargar. Mi esposa se va a amargar. Mis hijas se van a amargar. Imagínese un pastor aquí amargado que suba todos los domingos: ¿cómo están? ¿Cómo están, hermano? ¿Quieres un...? Así con una panza. ¿Cómo están, hermano? Y bien canoso. No, hermano. Bendito sea el Señor, me tengo que cuidar. Y por ahí hay un dicho: un pastor sin panza no causa confianza. Pues yo voy a reformar ese término. Entonces, mis hermanos, yo tengo que fortalecer mi matrimonio, a mis hijas, mi vida pastoral. ¿Por qué? Porque sé que tengo una responsabilidad. ¿Cuál? Ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Ya lo dijimos, que no hayan acusaciones graves. Hermano, si alguien viene a tu casa y te diga: ¿ya te enteraste del pastor Ángel? Si eres maduro, ¿qué crees que le vas a decir? No, ni me interesa. Espérame, ¿me vas a decir algo del pastor? Sí, es que debes de informarte. Espérame. ¿Qué haces? No, espérame. Habla mi hermano. ¿Cómo estás? Teófilo, digo para que no diga otro nombre, ¿no? Pastor, es que aquí hay un hermano que quiere decirme algo de usted. ¿Se viene para que lo escuchemos juntos? ¡Órale, voy! Lógicamente, como hermano maduro en Cristo, ¿qué crees? No te vas a prestar. ¿Por qué? Porque debes de aprender a conocer a tu pastor. ¿Sabes por qué? Porque mi deber es aprender a conocer a las ovejas. ¿Sí sabías? Salomón decía: el pastor que no conoce la condición de su pastor, ¿cómo va a poderlos guiar? Entonces yo debo conocer la condición, hermano, aunque usted no lo crea. Tengo que aprenderme los nombres, sí, pero me doy cuenta de una persona por cómo es. ¿Sabe por cómo? ¿Sabe cómo? Muchas veces la identificamos por su actitud. Tú me vas a identificar por mi actitud como pastor. Si sigo siendo el mismo pastor que quiero seguir afectando, lastimando, o que cuando el Señor me muestra y me dice: hey, sé irreprensible, corrige esto, cometiste esto, no está bien, y yo, pues yo soy el pastor. No, le digo: Señor, perdóname, sigue formando tu carácter en mí. Señor, cometí este error. Hermano, ¿cree que no me doy cuenta cuando a veces sé que cometo errores? Y cuando los hago, el Señor me da el valor de acercarme y de pedir perdón. Perdóname si te ofendí. ¿Por qué? Porque es una característica importante, hermano. Esta característica tiene que ver con la vida moral del pastor, es decir, moralmente irreprensible. Lleva una vida ajustada a lo moral, a la justicia de la palabra de Dios, mis hermanos. Mira, me pueden acusar de todo, y ese no es el problema, hermano. ¿Cuántos saben que a Jesús lo acusaron de todo? El problema es que esas acusaciones, ¿qué, hermano? No fueron ciertas. ¿Sí lo sabía? En Daniel 6:1 dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120
sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había, ¿qué, hermano? En él una actitud, carácter superior. ¿En qué sentido? El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar, ¿qué dice, hermano? Acusación alguna o falta, porque él era íntegro, irreprensible, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, irreprensible aquí, hermano, es una persona que moralmente tiene una vida, hermano, tranquila. Por eso yo debo de recrearme con mi amada esposa, estar bien fuerte en ella, que no sé, yo debo de tener un cuidado que ya lo veremos más adelante. Dice a los pastores, cuando nos dirijamos a las jovencitas, con respeto, como si fueran mis hijas, a las hermanas como si fueran mis hermanas, las ancianas háblales con respeto, con amor. Entonces mi vida, hermano, debe de ser moralmente cuidada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, pero es necesario que el obispo sea reprensible. Número 2, ¿qué dice? Marido de una sola mujer. Qué desafío, hermano. Ahora, Pablo no está diciendo que tiene que ser casado forzosamente, hermano, pero el texto sugiere que la norma es que el pastor sea casado. ¿Por qué? Para no caer en tentaciones. ¿Cuántos saben que el diablo, hermano, busca la manera de hacer caer a los siervos de Dios? Hermano, ¿ha escuchado cuántos buenos siervos de Dios han caído? Y yo cuando escucho eso, hermano, no me mofo, ni me siento superior. Es más, cada vez que tú escuches o me escuches predicar aquí, hermano, nunca será para sentirme superior a ti. Soy igual que tú. Tengo las mismas tentaciones, los mismos errores, los mismos desafíos. ¿Sabe cuál va a ser la gran diferencia entre ustedes y yo? Las convicciones. Porque si algo Pablo estaba haciendo, mis hermanos, a Timoteo, y lo que Dios nos hace a nosotros es afirmarnos en nuestras convicciones, en las convicciones de nuestra salvación, de lo que tiene que ver con nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está hablando ahora de las convicciones de ¿qué? De una vida moral, una vida íntegra. Por eso es que Pablo comienza con la primera virtud que debe tener ya ese pastor, ¿qué? Irreprensible. Y añade esto, marido de una sola mujer. Entonces, no es bíblico prohibir que hayan líderes que no estén casados. No, hermano, en la iglesia tradicional, ¿sí sabes que lo prohíben? Tú no puedes casarte. ¿Y eso ha llevado a qué? A cosas como, ¿alguien vio la película de El Padre? ¿Se acuerdan? Y cosas como esos. Pero, ¿qué cree, hermano? Se han descalificado a muchos pastores que cayeron en adulterio. ¿Por qué? Porque dejamos de enfocar nuestra mirada en el autor y consumador de Cristo. Empezamos a poner en los peligros de las riquezas, porque eso genera idolatría. Y cuando un pastor enfatiza su vida más en lo material, descuida lo espiritual, y Satanás, hermano, es libre. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso, hermano, es para todos los hombres en esta congregación. Si tú te enfocas solo en tu trabajo, en tu persona, solo ves para ti, corres el riesgo de fallarle a tu esposa. Escucha bien, no significa que a lo mejor alguien diga, no, pero yo sí veo, pero no toco. Es lo mismo. No, pastor,
como alguien que estábamos viendo una película y que ese hombre le decía a su esposa: tú me fuiste infiel literalmente. Yo nada más veía pornografía, pero no te era infiel porque yo no iba con las mujeres. Y Jesús dijo: si un hombre mira a una mujer, pero mira cuál es el punto, no es mirarla. O sea, no se trata de que porque mires a una mujer, mires su belleza, ya pecaste. No, es y la deseas en tu corazón. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que le estás, perdón la expresión, lo voy a decir con mucha suavidad, la estás desnudando con tu mirada. O una mujer le falta a su esposo el respeto cuando está desvistiendo a un hombre con su mirada y codicia en su corazón. Marido de una sola mujer. Estaba escuchando, hermano, de un caso de un cardenal. Yo no sé si lo escucharon, no voy a dar el nombre, acusado de abusos sexuales a seminaristas. ¿Por qué? Porque ahí no les permiten casarse. Yo tuve experiencias muy duras, hermano, donde nosotros pastoreábamos. No, éramos copastores. El Señor le habló a nuestro pastor que tuviera cuidado de su vida. Hermano, al final se le encontraron 6 adulterios. El Señor ya nos había sacado de ahí, pero ¿sabe por qué fue su caída? Y no me mofo, al contrario, tiemblo, porque su mirada estuvo en el dinero. Creció la iglesia, creció el dinero y se perdió en el dinero. Nos enteramos porque la esposa del pastor vino con nosotros y nos dijo: ¿qué hago? Ayúdenme, nos decía. Y nosotros: Dios, pero no tenemos esa autoridad. Y decía: ayúdenme. Y lo único que el Señor puso palabras en nuestras bocas fue: ore por su varón. ¿Dónde quiere tenerlo? ¿Arriba o abajo? Todavía no teníamos doctrina como tal, hermano, pero sí le dijimos: hable con su varón, hable con sus autoridades para que empiecen a tratar con él. Después de que Dios nos sacó, hermano, nos enteramos que el pastor tuvo 6 adulterios. Y algo muy duro vino a su vida. Perdió a su pequeño, que yo lo conocí a los 27 años, tuvo un accidente. Su princesa, una de sus hijas que tocaba conmigo en la batería, terminó del lado del arco iris. Fue duro, porque el Señor nos dice en Oseas 4:6: un sacerdote que me da la espalda y se olvida de mí, yo me olvidaré de ti y me olvidaré de tus hijos. Y alguien dirá: ¿nos quiere meter temor? Hermano, ojalá haya temor, porque tenemos un Dios que con Él no se juega. Ser pastor no es para jugar a ser el pastor. Yo no puedo estar jugando, hermano, aquí arriba y a la vez decir que amo a mi esposa, decir que respeto a las mujeres y ando libremente haciendo de las mías. Ni siquiera en mis asuntos de celular. Mis hijas pueden entrar a mi celular cuando ellas quieran, a la computadora cuando ellas quieran. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir: respete, eso es de papá, yo soy adulto. ¿Y qué hay cuando una esposa quiere agarrar el celular del esposo? Déjame ahí. Hasta le metiste ahí una contraseña china. ¿Cuál es la contraseña china? Chino, ¿no das? ¿Qué estás ocultando? ¿Qué ocultas? No, pues nada. Entonces, ¿cada cuándo, esposas, agarras el celular de tu esposo para ver? No, hombre, pastor, si eso hago. Pero en la iglesia somos marido de una sola mujer. Hay que cuidar todos los que... Miren, oro por ustedes, varones. Mira, hasta el gallo se me sale. Oro por ustedes, varones. ¿Saben por qué? Porque es cierto, tenemos una lucha bien dura
cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu trabajo, secretarias, amigas, hola. Y tú sabes que estás feo, ¿no? Bueno, yo sé que estoy feo, pero escucha bien, el diablo es diablo y la carne es carne. Y llega la esposa y hasta ella le das la rosa de Guadalupe, que diga, se le da la rosa del 14 de febrero, hasta le da la rosa del 14 de febrero, y a tu amada le das un girasol, tan bonitos. No, de esa de, ¿cómo se llama la del 1 y 2 de noviembre? Le llegas hermanos, marido de una sola mujer, pero refiere al cuidado que ustedes deben de ver. Miren, hermano, ¿no sabe qué lucha como pastor? Es tener ese carácter para que incluso mi carácter sea visto aquí con mi esposa y mis hijas. A veces, mis hermanos, he tenido que, pues en el momento, porque hay cosas serias, y ustedes me van a ver, algún día les va a tocar verme serio con mi esposa. Pero escucha bien, a lo mejor me ves teniendo una discusión con mi esposa, porque eso, mira, si tú me ves un día discutir aquí con mi esposa, en el buen sentido, una discusión, es por asunto ministerial que tengo que atender en el momento, pero no quiere decir que por eso le grito. Amados, sabe Dios, porque no puedo mentir, que en mi casa quiero poner en obra lo que predico aquí arriba. Y yo no golpeo a mi esposa en mi casa. ¿Puedo levantar la voz en mi casa? Sí. He instruido a mis hijas a que vean la diferencia entre pelearse y discutir. Una cosa es discutir y otra cosa es pelear. Y tengo que decirle a mis hijas, ya ellas ya saben. Cuando empezamos a discutir mi esposa y yo por asuntos ya sea de la casa, economía, incluso la iglesia, ¿saben qué hacen nuestras hijas? Voltean a verse, mi hermanita, vámonos, es asunto de los pastores. Y se van a su cuarto, pero no se meten y no sufren. Les he enseñado, hijas, miren, nosotros vamos a ver momentos que discutimos, pero una cosa, discutir es que estamos arreglando un asunto de diferencia. Pelear, hermanos, ¿sabe qué significa? Ya hay hostilidad, hay gritos, sartenes por allá, la chancla voladora está por allá, palabras en ruso, chileno, hasta mexicana salen. No, hermano, eso es pelear. Discutir son asuntos que incluso puede haber falta de carácter. ¿Me explico, hermano? Pero todos los asuntos que nos competen a nosotros los hombres es para tener, dice, marido de una sola mujer, que esa mujer se sienta segura. Mi responsabilidad es que la iglesia va a ver que mi esposa se sienta bendecida con el pastor que está aquí enfrente, que se sienta tranquila. Pero a veces, pues yo voy a tener que hablar con mi esposa, con mis hijas. Así es que, hermanos, no voy a terminar, claro está la enseñanza que tenemos, va a haber una segunda parte. Pero dice el apóstol Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿qué más? Marido de una sola mujer. Y mire cuáles son las virtudes que se van añadiendo al obispo: irreprensible, y luego deja en medio marido de una sola mujer. Hermano, ¿no cree que Pablo pudo haber empezado con prudente, decoroso, hospedador, que enseña? No. Primero dijo integridad. Ese pastor que tiene llamado debe de ser íntegro. No debe de tener 3, 4, 5 esposas y luego dice que Dios le llamó al ministerio. ¿Cómo está eso? Por eso dice que debe de ser, ¿qué dice, hermano? Sobrio. Irreprensible, marido de una sola mujer. Y termino con este 3. ¿Me dan 5 minutos? Levante su mano si me da 5 minutos. 5, 10, 15, 25, 30. Gloria a Dios. Sobrio. Es la palabra griega nefelos.
Es decir, es alguien templado y moderado. Tiene que ver con el dominio propio. Ay, Dios mío. Pero ese dominio propio, hermanos, ¿qué cree? Me involucra en todo. ¿Cómo qué? Pues no un pastor borracho. ¿Quién es un pastor borrachito? Bueno, que nada más toma una. Alguien me decía, oiga pastor, y es que un pastor puede tomar, pues es maduro. Le dije, no, pero con ese uno queda duro. Entonces no quiero, no necesito. Además es por convicción, no por prohibición. Ahí pastor, yo he tenido plática con pastores antecama que me dicen, es que ahí son bien religiosos, son bien extremistas. Y le dije, no, mira, yo te voy a decir algo. Una cosa es el extremo por fanatismo y religiosidad, y otra cosa son las convicciones en el autor y consumador de mi fe. Un poco de levadura leuda la masa. Se imagina un pastor que tuvo problemas con alcoholismo y el Señor lo rescató, y viene por acá alguien que se siente más maduro y le dice, pastor, ¿puedes una? En los años 50 en Argentina, con esto termino, hubo un avivamiento muy fuerte, mis hermanos, aproximadamente por los 50, 60, donde se habló de un predicador que llenaba los estadios, hermano. Habían milagros, sucesos impresionantes. El pastor que fue, o el evangelista que fue, porque era pastor evangelista, era americano. Pero dice que Dios le dijo, quiero que vayas a Argentina y que hagas esto y esto. Y el Señor, pero ¿cómo lo hago? Acércate al presidente. Y dice que él oró con Dios, Dios lo ayudó. Fíjese el testimonio que da. Y dice que ya llegando a la Argentina, se acercó a la casa principal y no sabía cómo entrar. Se acerca a uno de los policías que cuidaban, le decía que se apartara, él no podía estar ahí. Él le decía, oye, yo necesito que tú me digas cómo acercarme al presidente. Y él, ¿cómo cree? Es que tengo que darle un anuncio al presidente. Y estuvo 2, 3 días ahí. El asunto es que, cansado este oficial que normalmente lo veía, le dijo el pastor o el evangelista, le dijo, oye, este hombre de Dios dijo, dime algo que tenga el presidente, porque yo sé que Dios quiere hacer algo en él. Y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ok, vamos a hacer algo. Y sí, el presidente en ese tiempo de Argentina, dijo él, tiene cáncer. Y dijo, déjame entrar. Dijo, no, pero es que si yo te dejo entrar me vayan. Bueno, el asunto es que lo dejó entrar, hermano, hasta que llegó con el presidente, por tiempo ya. Llegó, dice que entró. El presidente le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, es que Dios me trajo para orar por usted. Bueno, sin mentir, hermano, esto es algo que está está registrado. No sé si fue mentira, no sé si fue real. Es un hecho que se dice que fueron en los 50, 60 como avivamiento a Argentina. Y entonces, mis hermanos, ¿qué creen? Que él oró por el presidente y sanó. Y el presidente le dijo, lo que quieras, te pongo esta hoja blanca y lo que quieras hacer, hazlo. ¿Sabe qué le había dicho el Señor? Que hiciera eventos en uno de los estadios más grandes de la Argentina. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Sí, lo hubo. De hecho, hermano, toda la gente hablaba de este acontecimiento. Todos decían, ¿a dónde van? No, es que van todos al estadio. Hay un hombre ahí, está haciendo milagros, maravillas. Hermano, fue un avivamiento increíble. Si alguien iba en el camión, iba diciendo malas palabras, le decía, oye, ¿cómo hablas así? ¿Que no ves que vamos a escuchar de Dios? Dice que fue un avivamiento tan tremendo, hermano, que ¿qué cree? Que de repente, como vieron otros americanos y que se unieron con algunos pastores en Argentina con poderío económico, dice que hablaron con este hombre y le dijeron, queremos traerte a la Argentina y ponerte la iglesia más grande. ¿Y qué les dijo
Déjenme orar a Dios, no lo sé. ¿Y qué cree, hermano? Se fue, regresó a los Estados Unidos. Lo buscaban, lo buscaban, lo buscaban, lo buscaban. No lo encontraron. ¿Y qué cree que pasó? Lo encontraron en una de sus habitaciones en Estados Unidos, pero murió de cirrosis. ¿Sabe por qué? Porque él era alcohólico. Y alguien puede decir, ¿cómo Dios usó a alguien así? Bueno, escucha bien. Dios puede usar a alguien aun cuando está fallando. Hermano, su gracia es sublime. Pero tarde que temprano, esa persona va a surgir. Así es que yo como pastor, hermano, yo no puedo gloriarme de nada. Cuando estoy aquí al frente y te doy palabras de exhortación, no estoy aquí sintiéndome mejor que tú. Estoy aquí arriba con temor y temblor, para que la iglesia y principalmente mi familia me vea como un hombre congruente con lo que enseño, pero también con lo que vivo. Así es que esa persona sobria es aquel que tiene dominio en todos los asuntos de su vida. Ese hombre perdió su tiempo de poder ser usado por Dios. Y hay muchos hombres que porque no mueren creen que y dicen, aquí Dios está. Hermanos, hay iglesias grandes que se dicen que el poder de Dios, pero no es poder de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta gente? Hay momentos que dicen, Dios, lo que quieren es dinero. Sí, bueno, recuerda Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, verso 20 en adelante. Dios los entrega a una mente reprobada, sin conocimiento. Porque hay iglesias que lo único que predican es dinero y no les importa la vida de las ovejas. Porque ellos dicen, yo soy el pastor, yo mando, yo hago, yo puedo hacer. De ninguna manera. Vemos que el Señor dice que debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué más? Sobrio. Termino con este texto, primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces la sobriedad en un ministro, hermano, lo lleva a tener una visión clara de la vida material y espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahora entiendo por qué el Señor nos permitió vivir lo que vivimos. Nuestros últimos pastores, en la iglesia donde estábamos, era una iglesia grande, hermano, donde ahí ya me pagaban, donde el pastor me dijo, mira, tú aquí solamente toca, escucha, pero callas. Hermano, no te imaginas lo que vimos. Pero ¿sabes cómo terminaron nuestros pastores? Mi pastor murió. Construyó su casa en 6 meses. Así la construyó, porque creció la iglesia. Pero vi a su hijo. Sus hijos terminaron. Uno de ellos le gustaba el heavy metal, y a veces lo subía a tocar a su hijo porque tocaba bien. 3 veces, 4 veces quiso quitarse la vida, pero como la esposa del pastor estudiaba psicología, nos enseñaba una vez enfrente, a mí me tocó, nadie me lo dijo. Ten, hijo, le dio el cuchillo y le dijo, quítate la vida. Y yo, ¿esa es la enseñanza? ¿Qué cree que hizo el hijo? No se quitó la vida y dijo, ya ven, no se la quita. Hermanos, el papá muere, el pastor, el que era mi pastor. Cuando el Señor nos sacó de ahí para enviarnos a Ojo de Agua, después de 3 años me entero que el pastor murió porque él comía cada semana, fin de semana, hacía carnes asadas, carne asada, carne asada, carne asada. Yo por eso nada más pollo asado. No me estoy mofando del pastor de ninguna manera. El asunto es, hermano, que hizo casa,
3 camionetas, un carro, pero perdió la vida. Y la esposa del pastor ya no es pastora, ya no siguió adelante. ¿Sabe qué terminó hoy? Es atea. Y en las redes sociales puso: si me mandan un mensaje, no me digan nada acerca del cristianismo. Su vida terminó amargada. Así es que cada vez que hablo con mi esposa, cada vez que nos unimos para tener un tiempo, analizamos la importancia de nuestro corazón. Así es que, hermanos, el ministro sobrio es alguien lleno de fervor espiritual y moral. Es moderado, equilibrado, calmado, cuidadoso, firme, sano en sus hábitos físicos, morales, mentales y espirituales. Y hoy me ha estado llevando Dios a esto, a cuidarme más. A veces tomo ahí de repente un poco de refresco, pero ya no lo tomo como lo hacía. Estoy cuidando mi alimento. Cuando veo que algo me inflama el estómago, lo dejo. Y el doctor me dijo: ya no coma verduras, solo carne. Perfecto, doctor. Hoy estoy siendo más equilibrado. ¿En qué? Solo es el asunto de lo que como. Son 2 asuntos: lo espiritual. Lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, yo no estoy exento a esto. Por eso mi corazón da gracias a Dios por las autoridades que tenemos, que me supervisan, que están al pendiente de nosotros. ¿Para qué? Para seguir siendo irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios. Así es que, amados varones, ¿a poco son diferentes al pastor humanamente hablando? No. Sigamos aferrándonos a los caminos del Señor. Así como estás, yo quiero pedirte que inclines tu cabeza. Y yo quiero pedirte a ti, varón, porque tú eres cabeza de tu hogar, tú eres el pastor de tu casa, eres el líder de tu casa. Y el Señor, así como a ti, así como a mí me habló, el Señor te habla a ti y te dice: quiero que seas irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Señor, que estas 3 características o virtudes que se dan como obra del Espíritu Santo, no es una obra nuestra. Ser íntegro, marido de una sola mujer y sobrio, no depende de mí, Señor. Es una obra del Espíritu Santo.